Has crecido creyendo que ser bueno significa ser inofensivo, que sacrificarse es un acto noble y que los demás actuarán con la misma bondad con la que tú los tratas. Pero, ¿y si te dijera que esa visión te está condenando? Que la gente que más daño hace no es la malvada, sino la que cree ser completamente buena? Que dentro de ti hay una oscuridad que, si no la reconoces, tomará el control en secreto. Jung no hablaba para los débiles ni para los ingenuos. Hablaba para aquellos dispuestos a ver la verdad, aunque fuera incómoda. Si quieres seguir siendo una buena persona sin convertirte en víctima de tu propia bondad, necesitas conocer estos consejos. No son bonitos, no son reconfortantes, pero son honestos y pueden salvarte. Soy Cosmin y llevo años ayudando a personas como tú a descubrir su propósito y desbloquear un potencial ilimitado. He guiado a cientos de personas a transformar sus vidas a través de mis talleres, mentorías y ebooks con herramientas únicas y poderosas para romper barreras y vivir con sentido. ¿Estás listo para tu cambio? No sigas esperando. En el comentario fijado de este video, te he dejado mi ebook, una guía práctica y transformadora que puede ser el impulso que necesitas para alcanzar la vida que siempre has soñado. Carl Jung, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, dedicó su vida a explorar la psique humana con una profundidad que pocos se han atrevido a igualar. Su obra no solo ilumina los rincones más oscuros de la mente, sino que también ofrece verdades crudas y necesarias, especialmente para aquellos que se consideran buenas personas. Porque, paradójicamente, ser bueno sin entendimiento puede llevar a la debilidad, la manipulación y la frustración. Jung nos enseña que la bondad, sin la integración de la sombra, no es virtud, sino ingenuidad. Aquí te presento 5 consejos oscuros, pero honestos, que él nos dejó para que las personas de buen corazón no se conviertan en presas de un mundo despiadado. 1. No confundas ser bueno con ser inofensivo. La bondad no es sinónimo de debilidad. Jung nos advierte sobre un peligro sutil pero devastador. Muchas personas buenas creen que para ser moralmente correctas deben reprimir cualquier impulso agresivo o competitivo. Esto las lleva a convertirse en versiones diluidas de sí mismas, sin la capacidad de poner límites, defenderse o perseguir lo que realmente desean. Y aquí está la ironía. El mundo no premia la pasividad. A menudo, los buenos terminan siendo utilizados, ignorados o incluso despreciados, mientras que aquellos que han abrazado su lado más oscuro, pero lo controlan, obtienen respeto y poder. Jung hablaba del hombre bueno, que en realidad es un hombre castrado, un individuo que por miedo a confrontar su propia agresividad, la proyecta en los demás y se victimiza cuando el mundo no responde con la misma amabilidad que él ofrece. La realidad es que la sociedad no recompensa la inocencia, sino la competencia. El secreto no es volverse cruel, sino integrar la sombra, aceptar que dentro de cada persona buena también habita la capacidad de ser peligroso. Ser capaz de responder con firmeza, de luchar cuando es necesario, de hacer valer tu presencia, porque la verdadera bondad no es sumisión, sino elección. Jung creía que reprimir la agresividad no la elimina, simplemente la transforma en resentimiento. Y el resentimiento es una de las emociones más destructivas, porque convierte a las personas buenas en víctimas perpetuas, incapaces de tomar el control de sus vidas. ¿Quieres ser realmente bueno? Entonces debes ser capaz de ser peligroso, pero elegir no serlo. Solo aquel que puede hacer daño y decide no hacerlo es verdaderamente virtuoso. 2. No confíes en alguien que no conoce su propia oscuridad. Uno de los aspectos más inquietantes de la psicología junguiana es la idea de la sombra, esa parte de nosotros que contiene todos los impulsos, deseos y pensamientos que rechazamos.
Jung nos dice algo inquietante pero esencial. Las personas que niegan su sombra, que se presentan como completamente buenas, suelen ser las más peligrosas, no porque sean malvadas de manera consciente, sino porque su represión los hace actuar sin darse cuenta de su propia malicia. ¿Has conocido a alguien así? La persona que siempre habla de justicia, que se vende como impecable, que jamás admite un error. En el fondo, esa persona es una bomba de tiempo, porque todo aquello que reprime sigue existiendo dentro de ella, pero se manifiesta de manera retorcida, en forma de hipocresía, manipulación o victimismo. Son los que se indignan cuando los confrontas, los que nunca aceptan culpa, los que justifican sus acciones más egoístas bajo el disfraz de la moralidad. Jung nos advierte: desconfía de aquellos que no han confrontado su lado oscuro, porque alguien que se cree totalmente bueno no tiene control sobre sus impulsos más bajos. Simplemente los racionaliza y los proyecta en los demás. Prefiere a aquellos que han hecho las paces con su oscuridad, porque ellos no tienen necesidad de fingir ni de ocultar nada. Son los que reconocen que en cada ser humano hay luz y sombra, y que la verdadera madurez es aceptar esa dualidad en lugar de fingir una perfección imposible. Las personas buenas deben entender esto. Confiar en la bondad ciega de los demás puede ser su peor error. No se trata de volverse paranoico, sino de ser consciente de que todos tenemos una parte oscura, y aquellos que la niegan suelen ser los más proclives a actuar de manera destructiva, precisamente porque no creen que puedan hacerlo. Tercero, si te sacrificas demasiado, te volverás resentido. Jung advierte que el sacrificio constante y desmedido no es una virtud, sino una trampa peligrosa que puede transformar a la persona más bondadosa en alguien amargado y lleno de rencor. Muchas personas buenas caen en este error. Creen que, para ser valiosas, deben anteponer siempre las necesidades de los demás, ignorando las suyas. Se entregan sin límites, se desgastan tratando de complacer a todo el mundo y al final terminan sintiéndose usadas e invisibles. Aquí está la verdad incómoda. Nadie te agradecerá el sacrificio excesivo. Si acostumbras a las personas a que siempre estarás ahí para ellas, te darán por sentado. No es maldad, es naturaleza humana. Cuando das sin exigir nada a cambio, sin poner límites, los demás aprenden a verte como alguien cuya función es servir. Y lo peor es que, cuando finalmente te cansas y decides pedir algo para ti, te enfrentarás a la indiferencia o al rechazo. Jung explica que el sacrificio sin equilibrio crea resentimiento, y el resentimiento convierte a las personas buenas en mártires silenciosos. Aquellos que alguna vez dieron por amor o generosidad comienzan a sentir que el mundo les debe algo, que merecen reconocimiento. Pero la vida no funciona así. El problema no es dar, sino dar sin medida, sin respeto por uno mismo. La solución no es volverse egoísta, sino aprender a poner límites. La verdadera bondad no es entregarse hasta desaparecer, sino encontrar un equilibrio entre ayudar a los demás y cuidarse a uno mismo. Jung diría que, para amar genuinamente, primero hay que amarse, porque cuando te respetas, enseñas a los demás a respetarte. Cuando te valoras, las personas también lo hacen. Y cuando ayudas desde un lugar de plenitud, en lugar de hacerlo desde la obligación o el miedo a ser rechazado, tu bondad se convierte en algo genuino, no en una carga. 4. No puedes salvar a nadie que no quiera ser salvado. Uno de los errores más comunes de las personas buenas es creer que pueden cambiar a los demás. Ven el potencial en aquellos que sufren, en los que toman malas decisiones, en los que se autodestruyen y sienten que su misión es rescatarlos. Jung nos da una advertencia crucial. No se puede ayudar a quien no quiere ayudarse a sí mismo. Esta es una verdad difícil de aceptar, porque va en contra del instinto de aquellos que quieren ver lo mejor en los demás. Pero la realidad es que intentar salvar a alguien que no está dispuesto a cambiar
solo terminará por hundirte junto a él. Jung lo explica con una metáfora simple. Si alguien está ahogándose, puedes extenderle la mano, pero si no hace ningún esfuerzo por salir del agua, terminará arrastrándote. El problema es que muchas personas creen que su amor o su sacrificio pueden transformar a alguien. Creen que si son lo suficientemente pacientes, comprensivos o persistentes, podrán hacer que esa persona vea su propio valor, que deje sus adicciones, que supere su toxicidad. Pero esto rara vez funciona. Jung nos dice que el cambio es un proceso interno, que solo ocurre cuando alguien está listo para enfrentar su propia oscuridad. No puedes obligar a nadie a evolucionar. Si intentas salvar a alguien que no quiere ser salvado, lo más probable es que termines perdiéndote a ti mismo en el proceso. Y lo más trágico es que, en muchos casos, la persona ni siquiera te lo agradecerá. Es duro, pero es la verdad. Cada quien tiene su propio camino, y a veces la lección más difícil es aprender a soltar. La verdadera ayuda no es imponer un cambio, sino ofrecer apoyo a aquellos que genuinamente quieren mejorar. Pero si alguien se aferra a su miseria, a sus patrones destructivos, entonces lo mejor que puedes hacer es alejarte. No porque no te importe, sino porque tu energía es valiosa y no debe desperdiciarse en causas perdidas. La sombra que no enfrentas te controla en secreto. Jung nos dejó una de las enseñanzas más perturbadoras pero poderosas sobre la psique humana. Aquello que ignoramos en nosotros mismos no desaparece, sino que nos domina desde las sombras. La mayoría de las personas buenas creen que, al reprimir sus impulsos más oscuros, los han erradicado. Pero en realidad, solo los han enterrado en lo más profundo de su mente, donde siguen operando de formas que no pueden ver ni controlar. Esto significa que las personas que se esfuerzan demasiado en ser buenas, en nunca sentir rabia, en nunca ser egoístas, en nunca permitirse una mala intención, son justamente las más vulnerables a ser poseídas por su sombra en los momentos menos esperados. La sombra es esa parte de nosotros que contiene todo lo que rechazamos: la agresión, la envidia, el deseo de poder, la manipulación. Si no la enfrentas conscientemente, se manifestará sin que te des cuenta. Jung explicaba que muchas personas bondadosas desarrollan lo que él llamaba una sombra blanca. Esto sucede cuando alguien se convence de que es completamente bueno y que no tiene nada negativo en su interior. Este tipo de personas creen que siempre actúan por altruismo, que nunca tienen intenciones egoístas y que, si algo sale mal, es culpa de los demás, pero en realidad, lo que han hecho es dividir su psique en dos: una parte pura que reconocen y otra oscura que reprimen. El problema es que la sombra reprimida nunca desaparece, simplemente se expresa de manera más sutil y destructiva. Por ejemplo, una persona que se esfuerza demasiado en ser amable podría reprimir tanto su enojo que, en lugar de expresarlo de manera sana, lo proyecta en los demás. Se convierte en alguien pasivo-agresivo, en alguien que se muestra como una víctima constante y que manipula a otros con culpa en lugar de asumir su propio poder. O puede que toda su rabia acumulada explote de repente en un momento de furia descontrolada, sorprendiendo incluso a sí misma. Jung nos dice que el verdadero peligro no está en reconocer nuestra oscuridad, sino en fingir que no existe. La gente que más daño hace no es aquella que acepta su lado negativo, sino la que lo niega. Porque quien lo niega no tiene control sobre él. Es por eso que las personas que predican una moralidad absoluta, que se presentan como impecables, que jamás admiten un error, son las más propensas a cometer actos destructivos mientras justifican sus acciones con argumentos nobles. Aceptar la propia sombra no significa ceder a la maldad, sino integrarla conscientemente. Significa reconocer que dentro de ti hay impulsos agresivos, deseos de control, envidia, egoísmo, no para dejar que te dominen,
sino para observarlos, comprenderlos y usarlos de manera constructiva. Por ejemplo, la agresividad reprimida puede transformarse en asertividad. La envidia puede usarse como una señal de lo que realmente deseas, y el deseo de poder puede canalizarse en liderazgo en lugar de manipulación. Las personas buenas deben entender esto. La oscuridad en su interior no las hace malas, las hace humanas. Y solo cuando se atreven a mirarla de frente pueden realmente controlar su propio destino. Si no lo hacen, terminarán siendo marionetas de impulsos que ni siquiera reconocen como suyos. La verdadera luz no viene de ignorar la sombra, sino de integrarla y usar su fuerza de manera consciente. Si este mensaje te hizo ver la realidad desde otra perspectiva, déjame un like y suscríbete para más contenido que despierta la mente. Ahora dime en los comentarios, hasta que no hagas consciente tu sombra, y te responderé con algo que te hará pensar aún más.